Vamos a hablar sobre la terapia del reemplazo hormonal. Sabemos que esta terapia tiene como objetivo aportar los estrógenos que se pierden durante la etapa de la menopausia. Los estrógenos, como ya sabemos, es la hormona femenina la que ayuda a la elasticidad de la piel, al crecimiento del cabello, de las uñas, incluso también a la parte emocional. Pero la pregunta es, ¿todas las mujeres tienen que tomar la terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia? Para eso invitamos al ginecólogo Fernando Madrigal para evacuar todas las dudas con respecto a este tema. Y si usted también tiene dudas sobre menopausia y terapia de reemplazo hormonal, puede enviarnos su video a través del número de WhatsApp 6087-7777, número al cual usted puede enviar un video de 30 segundos. Ojalá le baje el volumen al televisor y de manera horizontal. Doctor Fernando Madrigal, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Thais. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a conversar un poquito qué desean saber en relación a terapia de reemplazo hormonal. Gracias, doctor, por su tiempo también. ¿Qué es en sí la terapia de reemplazo hormonal? Ok, el primer concepto de terapia de reemplazo hormonal está basado en los cambios que va teniendo la mujer a través de toda su vida. Entonces tenemos desde los cambios que van de la etapa puberal, en el cual empieza el desarrollo de propio, posteriormente a la adolescencia, la edad adulta, su edad reproductiva, y después viene un proceso en el cual llamamos climaterio y menopausia, en el cual prácticamente hay un cese de muchas de las funciones propias hormonales de la mujer, y entonces a eso le denominamos menopausia, y su principal característica es la ausencia de menstruación. Entonces, por eso se dice que la mujer pasa de un estado reproductivo en el cual puede ser madre a un estado en el cual ya esa capacidad no está, y con ello entonces tenemos una caída brusca, podríamos decir, de ciertas hormonas, y eso genera una serie de cambios en la mujer, y que no en todas, porque sí uno ve y tiene pacientes que normalmente no tienen mayores cambios en esa etapa de transición, pero podríamos decir que en la mayoría de los pacientes van a tener alguna necesidad en relación a la pérdida de ese tipo o caracterización de las hormonas. Usted decía que hay una caída de varias hormonas, doctor, pero entonces la terapia de reemplazo hormonal solamente sustituye la de los estrógenos o otras más. Básicamente la terapia de reemplazo hormonal tiende a sustituir la principal hormona, que es la de la mujer, que son los estrógenos. Entonces ese es el pivote principal, pero se utilizan otro tipo de hormonas y principalmente progesterona en aquellos pacientes que tienen útero, y entonces esa parte se da para una prevención de ciertos riesgos que contiene la utilización de estrógenos solos, sin contraposición, que llamamos de la progesterona, y en algunos casos algún otro tipo de hormonas como testosterona, pero todavía esta parte está en un proceso de aceptación a nivel internacional o mundial. Tal vez para que nos quede un poquito más claro, doctor, también el tema de los estrógenos y en pocas palabras, yo decía al principio que es la que se encarga de la elasticidad de la piel, el cabello, las uñas, pero ¿qué es lo que hacen los estrógenos en la mujer? Ok, los estrógenos básicamente son producidos a nivel de los ovarios de la mujer, a través de ciertos estímulos que van desde los estímulos centrales a nivel del hipotálamo, de la hipófisis. Esos estimulan los ovarios, y los ovarios van a producir dos tipos de hormonas específicamente, estrógenos y progesterona. El estrógeno es la hormona que va a preparar, o que, por así decirlo, que empieza a elevarse conforme la mujer empieza a desarrollar un óvulo cada mes. Y la progesterona es la que se encarga de preparar, por así decirlo, la parte del útero para recibir ese óvulo en caso de que haya una fecundación. Entonces esa simbiosis que hay entre estrógenos y progesterona produce una serie de cambios en la mujer que al inicio, decía, en la etapa de los primeros desarrollos, se va a encargar del desarrollo de toda la caracterización de las características, valga la redundancia, sexuales de la mujer, como es el desarrollo del vello, el desarrollo mamario, los cambios en su forma física de la mujer y su capacidad entonces de ser madre en un momento determinado. Y entonces eso conlleva una serie de cambios que son cambios en la piel, cambios en la lubricación vaginal, cambios, y se ha visto que el reforzamiento, digamos, la caída del cabello,
pérdidas en la fuerza de las uñas y todo, se observa frecuentemente en pacientes que llegan al periodo de la menopausia, que es cuando ya hay una caída hormonal, porque los ovarios dejan de producir esto. Ok, ahora hablemos de la terapia en sí, la terapia de reemplazo hormonal. ¿En qué presentaciones viene? ¿Cómo la persona puede suministrárselas? Ok, hay diferentes opciones de terapia de reemplazo hormonal. La más común utilizada es la terapia en pastillas, en el cual tenemos el estrógeno, puede ser solo o puede ser combinado con progesterona. Podemos tener la vía a través de espumas o geles aplicados en la piel. Tenemos parches que se aplican igualmente en la piel y aplicaciones vaginales del mismo estrógeno. Ahora, píldora, parches, geles, todos se deben aplicar diariamente en el caso de que la mujer Todos se aplican diariamente porque la intención es suministrar la cantidad mínima necesaria para suplir los requerimientos, por así decirlo, de 24 horas. Ok, ¿por cuánto tiempo debería entonces la mujer tomar esta terapia? Ok, se dice que la terapia se debe iniciar cuando la mujer cesa sus funciones hormonales y, como lo decía, esto caracterizado por la ausencia ya de menstruación. Se dice que la menopausia es la ausencia del periodo menstrual por más de 6 a 12 meses. Sin embargo, hay pacientes que están en ese proceso que llamamos de climaterio, que es de transición, en la cual hay una fluctuación hormonal constante y entonces muchas veces se empieza a administrar una terapia sustitutiva para ir, por así decirlo, estabilizando el flujo hormonal para que la paciente no sienta esos cambios abruptos, por así decirlo, como si fuera de tensiones hormonales que se va de 110 a 220, etcétera. Entonces justamente damos ese tipo de terapia. Pero se inicia entonces, por así decirlo, en ese proceso que es alrededor, se dice que una mujer tiene la menopausia alrededor de los 50, 51 años y se debe tomar, la recomendación es entre los 50 a los 60 años. Unos 10 años más o menos. Aproximadamente. Ok, entre la píldora, los parches, los geles, ¿cuál es la presentación más común o la que ustedes más recomiendan? La más común es la oral. Porque, digamos, toda la gente está acostumbrada a tomar una pastilla. Es una pastilla pequeña y, por así decirlo, la mujer durante casi toda su vida ha venido tomando uno de los anticonceptivos más comúnmente utilizados, que es la píldora, y por lo tanto entonces es sustituir una píldora que también contiene una presentación de estrógenos, progesterona un poco diferente, dependiendo de las hormonas que estamos hablando, para recibir una pastilla que es lo que va a dar es un reemplazo hormonal, una sustitución de lo que estaba produciendo, eso es lo que va a dar la pastilla. Sin embargo, hay pacientes que prefieren, por alguna condición especial, problemas de tolerancia gástrica, problemas de que tal vez la pastilla no les cae bien, entonces podemos utilizar geles que se aplican en piel y esos principalmente los utilizamos en aquellos pacientes que no tienen útero. Y aquí sí es muy importante que la hormona principal es estrógeno, pero todos los pacientes que tengan útero deben de recibir adicionalmente la progesterona, porque si no tenemos riesgos principalmente de estimulación a nivel del útero, vamos a tener problemas del riesgo de sangrado y el principal riesgo es que podemos tener riesgos de cáncer de endometrio. Ok, las que no tienen útero deberían... Las que tienen útero. Ok, las que tienen útero deberían también tomar progesterona. Exacto. Y le consulto esta porque precisamente hay una pregunta de Erika. Dice que la consulta es que hace 4 años le quitaron el útero y un ovario. Ahora tiene 46 años y ella quiere saber si los dolores de cabeza que presenta es por la menopausia. Le duelen los huesos, le pica mucho el cuerpo, más en la noche, y dice que amanece con mucho calor. Los cambios que se dan durante el proceso de climaterio o menopausia son variados de paciente en paciente. Como lo mencionaba, hay pacientes que pueden pasar sin ningún cambio. Es decir, prácticamente pasan de 40, 50, 55 años sin ningún cambio en su ritmo de vida y en sus necesidades propias del organismo. Pero hay pacientes que sí son muy volubles y empiezan a experimentar cambios de insomnio, irritabilidad, cambios de humor, trastornos vasomotores, es decir, calores que normalmente se vienen como en llamaradas, problemas de disfunción sexual,
con dolor con las relaciones, resequedad vaginal y problemas también, lo que llamamos el síndrome genitourinario, con síntomas también a nivel urinario. Por lo tanto, entonces, dependiendo de cada paciente, más en este caso, que como no tiene útero, el síntoma pivote es que la ausencia de menstruación o irregularidades en su proceso menstrual. Por lo tanto, ella no lo tiene y entonces si empieza a presentar síntomas y con la edad que tiene, entonces debería de acudir a un médico para que le hagan los exámenes necesarios para ver si ella ya tiene una caída hormonal que pueda ser sujeto a recibir tratamiento o no. Doctor, ¿todas las mujeres deberían tomar la terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia? No todas las mujeres. Uno, hay mujeres que no la necesitan porque no tienen síntomas. Entonces, si esa paciente no requiere la terapia de reemplazo hormonal, principalmente alivia toda esta sintomatología que acababa de mencionar previamente. Sí. Pero junto con la menopausia también tenemos una serie de cambios y principalmente es en la densidad mineral ósea. Entonces, aquellos pacientes que no tengan síntomas directos, sí debe de suplementarse terapia para lo que es densidad mineral ósea. Entonces, al menos, aparte de todas las recomendaciones nutricionales, del ejercicio que se debe realizar de manera frecuente, debe de suplementarse con calcio y vitamina D. Otro grupo de pacientes, entonces, puede requerir terapia de reemplazo hormonal y hay un grupo que del todo no puede tomar terapia de reemplazo hormonal por los riesgos y principalmente son aquellas pacientes que tienen riesgo para cáncer de mama. Ok, doctor, usted decía también que se toma durante 10 años. ¿Quién determina en el momento en que ya no debería tomar la terapia de reemplazo hormonal y por qué ya no se debería tomar? Que la mayoría de los estudios han apoyado el uso de alrededor de 10 años, entre los 50 y los 60. Sin embargo, en el último Congreso Mundial también se habló que esta terapia se puede prolongar hasta los 65 años. Y eso va a depender de los requerimientos de las pacientes. Hay pacientes que si uno les suspende la terapia de reemplazo, vuelven exactamente a la misma sintomatología y por lo tanto dicen esto no es vida y entonces se puede continuar el tratamiento. Entonces, por así decirlo, se considera que el mayor beneficio es entre los 50 y los 60, que normalmente la paciente después de los 60 aparentemente ya no requiere tanta suplementación hormonal y entonces es sujeto de poder suspender la terapia. Ahora, esta terapia nunca se debe suspender solamente porque a ella se le ocurrió suspender la terapia, sino que debe ser en consenso con el médico porque el médico le debe explicar, uno, cuáles podrían ser los efectos secundarios de esa suspensión y qué esperar cuando se suspende el tratamiento. Así es, tenemos varias consultas, doctor, a través de nuestro Facebook. Bueno, ya contestamos a la Decinia Castro, nada más que la voy a retomar. Dice que por cuánto tiempo se deben tomar las hormonas. Ya el doctor Fernando nos había dicho que unos 10 años aproximadamente. Dice Guadalupe Pérez, buenos días, mi menopausia fue inducida a raíz de una endometriosis severa a mis 41 años. Los cambios fueron muy complejos y el reemplazo hormonal me provoca náuseas. ¿Hay alguna recomendación? Existen otras opciones, es decir, porque por lo que dice náuseas es porque no puede tomar estrógenos orales, pero existen estrógenos actualmente en gel o en una espuma que se aplica en piel y por lo tanto esa podría ser la vía adecuada. Inclusive está recomendado en pacientes que tengan problemas, no solamente problemas de intolerancia gástrica, sino problemas a nivel hepático, porque estos medicamentos no requieren la vía hepática para su activación y por lo tanto entonces pacientes que tengan problemas hepáticos o problemas de desórdenes en la vía biliar, es mejor utilizar la vía transdérmica que le llamamos. Ok. Tenemos una consulta en video de parte de doña Eliana Mora. Vamos a escucharla, doctora, a continuación. Ahí sí, doctor, mi nombre es Eliana Mora, tengo 54 años, las reglas me fue a los 49. Últimamente he estado sintiendo malestar en las piernas, no sé si se debe a eso. Yo no he tomado ningún reemplazo hormonal. Quisiera que me dijeran si debo hacerlo o qué. Muchas gracias, buen día. Al principio le entendí que tiene 54 años. Sí, exacto, pero no entendí muy bien. Yo no sé está si como muy... sí, si lo podemos poner de nuevo, Jorge, tal vez para poder escuchar la primera parte. Dice que tiene 54 años, que le duelen mucho las piernas. Vamos otra vez a escuchar.
Ahí sí, doctor, mi nombre es Liliana Mora, tengo 54 años, las reglas me fue a los 49. Últimamente he estado sintiendo malestar en las piernas, no sé si se debe a eso. Yo no he tomado ningún reemplazo hormonal. Quisiera que me dijeran si debo hacerlo o qué. Muchas gracias, buen día. Le entendí, doctor, que la menstruación se le fue a los 49 Así. años y que tiene entonces un malestar en las piernas, ahorita tiene 54 años. Okay. Bueno, estoy más acostumbrado a escuchar los videos que yo. Entonces, uno es, toda paciente que esté por encima, por así decirlo, de los 45 años en adelante, debería, lógicamente se espera que debe tener un control ginecológico cada cierto tiempo. Y durante ese control es donde uno valora qué pacientes, cuáles son las necesidades. En el caso de esta paciente, de acuerdo a las necesidades que tiene dolor de piernas, pueden ser o no relacionadas con la menopausia. ¿Por qué? Porque la mujer normalmente tiene problemas de insuficiencia vascular, de varices, o puede tener problemas de tipo artríticos o de otra circunstancia que se estén refiriendo y no necesariamente por una caída hormonal. Entonces habría que investigar en esta paciente realmente cuál es la sintomatología que tiene y si entonces es candidata o no al uso de terapia de reemplazo hormonal. En términos generales podemos decir que casi 9 de cada 10 pacientes es candidata a terapia de reemplazo hormonal. Un gran porcentaje, claro. Usted decía que una mujer en la menopausia debería cada cierto tiempo ir a su visita ginecológica. ¿Cuánto es cada cierto tiempo? Es importante de que normalmente la mujer en su etapa reproductiva está más pendiente de la asistencia del ginecólogo, a realizarse sus papanicolaos, etcétera, porque está en una etapa reproductiva, bien sea porque queda embarazada, bien sea porque esté planificando o porque tenga síntomas propios de casi siempre relacionados con el periodo menstrual o con problemas asociados como mastalgia, etcétera. Pero después de que muchas pacientes dejan, digamos, de tener hijos y se les va la menstruación, entonces creen que ya no necesitan ir al ginecólogo. Y al contrario, deben de seguir esa revisión. Idealmente debe ser anual porque se sigue recomendando la citología que se debe hacer cada 1 o 2 años en este tipo de pacientes, más si ha tenido o no problemas de papanicolaos alterados o problemas relacionados con el riesgo de cáncer. Y después, porque esa paciente también puede desarrollar otra serie de problemas como son problemas en el útero, la presencia de tumores a nivel de los ovarios, el diagnóstico o la prevención de cáncer de mama. Entonces no es solamente la terapia de reemplazo hormonal, sino validar que su estado de salud sea bueno para los años venideros. Doctor, interesante la pregunta que nos hace también Maribel Quiroz. ¿Qué opina de los estrógenos naturales para mujeres que no pueden tomar los artificiales? Esa es una excelente pregunta realmente, es decir, estrógenos naturales. Y entonces cuando se habla de estrógenos naturales la gente dice, bueno, eso no ocasiona ningún daño. Entonces, 3 consideraciones al respecto. 1, lo que se habla de estrógenos naturales es porque supuestamente son derivados de algunos productos, derivados de la soya, etcétera, que contienen cierta cantidad de estrógenos, porque están presentes químicamente. Y entonces, bajo esos supuestos se dice que son estrógenos naturales. El punto es, no hay información científica documentada hasta la fecha de hoy de ningún tipo de terapia o estrógenos naturales. No existen. No existe. Se habla de que X cantidad debe tomar esto o el otro, pero digamos, la FDA en Estados Unidos no la aprueba. En los congresos a nivel de ginecología y obstetricia no hay ningún solo foro en donde se hable de terapias o estrógenos naturales. Yo estuve en el congreso de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en una de las mesas sobre terapias, digamos, de reemplazo hormonal de otras índoles, y el resultado fue que los pocos trabajos que habían demostraron que no servían, básicamente, y por lo tanto, entonces, cuando a mí me preguntan, le digo, mire, no hay información científica que la pruebe. Si yo fuera un productor que estoy vendiendo capsulitas de terapia de estrógenos naturales, yo no voy a hacer ningún estudio porque se venden solos.
Claro. ¿Para qué voy a hacer un estudio si después me va a salir que no sirven? Y después, aun cuando fueran, entonces no se saben los efectos secundarios que tienen que haber y después cuál es la manufactura que tienen esos, cuál es la pureza que pueden tener esos efectos. Y entonces cualquier otro efecto secundario se podría decir que se va a desconocer porque la gente no lo está refiriendo. Entonces, estrógenos naturales, en términos generales, dentro de la comunidad médica, no hay un aval para poderle decir a una paciente, mire, sí, tómelos. Y entonces, si usted los quiere tomar, es una decisión propia, pero, por así decirlo, no está recomendado. Sí, que lo mejor sería que la persona vaya a la segura. Exactamente. Y pueda tomar lo que sí realmente está avalado. Vamos con voy a tomar nada más porque junto con estrógenos naturales estamos en lo que dicen terapias bioidénticas, que también ese es otro término que se está utilizando mucho. Es decir, tengo esto que es igual, pero no tiene un control farmacológico, sino que es producido en otros laboratorios. Se llaman bioidénticas porque en teoría son iguales. Igual, por lo menos la FDA, que es la que regula normalmente todas las drogas que están en Estados Unidos y que normalmente Costa Rica, digamos, se apega mucho a las recomendaciones, y uno como médico a las recomendaciones de la FDA o de la EMA en Europa, no avala el uso de terapias bioidénticas porque no hay un control sobre la producción y seguridad y pureza de los medicamentos. Suficiente sería como para que uno sea como un poquito más precavido en esto. Vamos con el siguiente video, doña Eunice. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Eunice. Tengo 57 años y tengo poco más de 5 años de no tener la menstruación. Nunca he tomado la hormona, porque no he tenido problemas de sudoración ni ninguna de esas cosas que dicen que da la menopausia. Lo único sí es que se me cae mucho el pelo y tengo un mioma y 2 veces he sangrado. El doctor dice que me hizo un ultrasonido hace poco y él dice que no estoy, el mioma no me está afectando. Entonces, no sé si será bueno pedir el tratamiento. Usted me dice. Gracias. Señor Eunice, muchas gracias por su consulta, muy clara. Ella tiene 57 años y 5 de no tener la menstruación. No, y aparte de 5 no tiene síntomas significativos en cuanto a, digamos, carencia, por así decirlo, o necesidades de la suspensión hormonal, pero está presentando caída del cabello, que eso es muy común, y entonces sí se ha visto que durante la menopausia de la mujer hay una pérdida de cabello significativa en relación a lo que tenía. Pero, como le digo, las mujeres tienen la gran ventaja de que rara vez uno ve a una mujer calva, a diferencia de que los hombres sí son calvos, y esto es básicamente por un perfil hormonal. Entonces, pero existen algunos tratamientos que se pueden utilizar sin necesidad de recurrir a terapias de reemplazo hormonal, pero aún así podría ser útil. Y también le entendí que tiene un mioma y que había presentado unos sangrados. Sí. Entonces, lo que le puedo decir es, el hecho de tener un mioma hay que controlarlo porque normalmente en etapas de menopausia los fibromas o miomas, que son tumores del útero, en su mayoría son benignos y no va a representar un mayor riesgo, bien sea se utilice o no terapia de reemplazo hormonal, salvo en casos seleccionados que el mioma por características propias, por su tamaño o localización, no se recomiende. Por lo tanto, entonces, yo le diría que tienen que consultar, y hay mucha gente que dice, mire, no tengo ningún síntoma, pero olvidamos una cosa que le había mencionado, densidad mineral ósea. Hay un riesgo de osteoporosis que va progresivamente aumentando conforme la edad de la menopausia. Y por eso entonces vemos las fracturas de cadera como una de las principales causas de problemas ortopédicos en pacientes arriba de 60 años. ¿Y si la persona...? Eso se debe a la caída principalmente de hormonas porque ayuda en el balance del metabolismo del calcio. Entonces prácticamente lo que empezamos a tener es un secuestro, un robo de calcio una vez que se da la pérdida de estrógenos o la caída de estrógenos, porque no es que el estrógeno quede en cero, sino que baja por debajo de ciertos niveles, se dice menos, alrededor de 30 microgramos, y entonces eso hace que empiecen a robarse el organismo calcio que necesita para su quehacer diario. Por eso mencionaba que es importante en toda paciente, siempre debe tener una sustitución de calcio con vitamina D
para evitar esa fuga. Los requerimientos de calcio son alrededor de 1,5 gramos y en una dieta ideal deberíamos de suplementar a casi 1 gramo. Y la verdad es que las dietas ideales casi nadie las tiene. Entonces, por eso es que se recomienda siempre sustituir con un poquito de calcio. Entonces, en relación a eso es que hay veces la terapia de reemplazo hormonal la damos para protección también de ese modelo óseo, para evitar problemas de fracturas, que no solamente son fracturas vertebrales, sino fracturas de cadera y en ocasiones problemas a nivel también cervicales, que son propios de la edad, pero que se pueden ralentizar, es decir, enlentecer con terapias de reemplazo hormonal. Ahora, si la persona como doña Eunice no presenta calores, no presenta ninguna molestia, pero ya con esta información que usted nos está dando del calcio que es necesario y que se requiere por la pérdida de estrógenos, ¿podría entonces ella tener eso como base para decirle a su ginecólogo que quisiera iniciar esta terapia aunque ya tenga 57 años? Exacto, sí, es decir, se dice que la terapia se puede iniciar ojalá antes de los 5 años después de haber tenido su menopausia. Pero se puede dar inclusive hasta un máximo de 10 años, pero entre los 5 y los 10 hay que valorar cada caso en particular. Pero es importante que toda paciente debe recibir siempre calcio y vitamina D. Prácticamente forma parte del arsenal que debe tener una mujer diario, independientemente terapia o no terapia. Ok, tenemos el siguiente video de una televidente de 29 años que desde hace 6 producto de una pancreatitis no tiene la menstruación. Vamos a escuchar el video. Ya. Buen día, chicos. Para el doctor, la siguiente pregunta. Yo tengo 29 años. Desde hace 6 años se me fue la menstruación después de que me dio una pancreatitis y estuve en la UCI. Y desde ahí he venido con muchos calores, cansancio. Mi esposo me dice que estoy menopáutica. Mi pregunta es, ¿será que yo tengo que tomar esas cosas hormonales por no venirme la menstruación? Muchas gracias por la... Bueno, es una pregunta muy interesante porque, uno, la pancreatitis per se no va a generar una menopausia. Lo que puede generar una menopausia es qué fue lo que recibió ella durante su estancia en el hospital, que pudo haber afectado la función de los ovarios, o bien si esta paciente está utilizando algún anticonceptivo que le esté generando una ausencia del periodo menstrual, que eso no lo sabemos en este momento. Si no nos dice. Entonces, por lo tanto, independientemente, esta paciente, si es un anticonceptivo, el médico le va a decir, mire señora, usted no está menstruando porque está recibiendo X anticonceptivo y con él no sangra. Pero si ese no fuera el caso, hay que hacerle un estudio de perfil hormonal para ver cómo están esas hormonas y ver si tiene una menopausia precoz, porque ese sería el diagnóstico, menopausia precoz. Ok, doña Ana Barca, es el siguiente video que tenemos listo. Buenos días, mi nombre es Ana Barca, tengo 58 años, mi periodo se fue a los 50. No estoy usando ningún tratamiento, sí me he hecho exámenes y está bien, pero sí he notado que soy muy sensible a ciertas situaciones. Ella habla más de la parte emocional, me parece. Para la edad que ella tiene, digamos, si yo tuviera que verla y si no tiene mayores síntomas, probablemente esta no sería la candidata para terapia de reemplazo hormonal, porque tiene un trasfondo de que tal vez no se sienta bien y entonces hay que ver por qué no se siente bien. Muchas de esas tienen problemas para dormir, tienen problemas de algún dolores articulares o las famosas fibromialgias, etcétera, que pueden minar mucho la sensación de bienestar que pueda tener. Entonces sí se ha visto que, por ejemplo, alternativas a la terapia de reemplazo hormonal pueden ser algunos antidepresivos que mejoran mucho el estado de ánimo y también en algunas pacientes los síntomas vasomotores. Y eso los utilizamos en aquellas pacientes que tengan riesgo para cáncer de mama, que no esté indicado el uso de terapia de reemplazo hormonal y que tenga mucha sintomatología. Podemos utilizar algunos de estos antidepresivos, que hay algunos selectivos que van a funcionar mejor que otros para este tipo de pacientes. Doctor Fernando, muchísimas gracias por su tiempo.
por todas las explicaciones que nos ha dado durante este espacio. El doctor Fernando Madrigal es ginecólogo. Yo le voy a dar los números de teléfono para que usted pueda también contactarlo a través del 2211-4444 y el 2281-2021. Es el número del Hospital Medismart para que usted pueda contactarlo, 2211-4444, 2281-2021. Muy claro todo, doctor. Espero Gracias, que no sea la última. Simplemente voy a hacer un avance, un comercial, de que toda paciente que requiera terapia de reemplazo hormonal primero debe realizarse toda una valoración médica, dentro de esto de la mamografía, ultrasonidos, papanicolaos y todo, para garantizar de que es candidata para reemplazo. Entonces, nunca se debe iniciar una terapia sin una recomendación, una prescripción de un médico. Claro, Muchas gracias por la invitación, buen día a todos y feliz semana. Gracias igualmente, doctor. Es la primera, esperamos que no sea la última. Ok, estamos atentos. Gracias, doctor.